Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Best Coding. En esta ocasión vamos a hablar sobre las vistas en ASP.NET MVC Core. Vamos a hablar sobre cómo usar nuestro contexto de Entity Framework en nuestro controlador. Vamos a hablar de cómo pasar datos de el controlador a la vista. Vamos a hablar también de usar o importar nombres de espacio a nuestras vistas, un poco de tag helpers también y de la inyección de dependencias. Lo primero que tenemos que hacer es agregar datos a nuestra base de datos. Para esto vamos a nuestro explorador de objetos de SQL Server, damos clic derecho sobre nuestra tabla y en el menú contextual seleccionamos View Data. Previamente ya he agregado algunos títulos. Para hacerlo solamente basta con que te pongas en la columna título de cualquiera de los registros y agregues el nombre que desees. Presiones Tab o Enter y automáticamente se genera un ID para ese registro. Listo, en esta versión de ASP, como te habrás dado cuenta, sigue muchos patrones en la nomenclatura de lo que se está trabajando, como controladores, vistas, inclusive Entity Framework sigue patrones en la nomenclatura de sus objetos, y no es la excepción con las vistas. Vamos a agregar un nuevo folder, una nueva carpeta a nuestro proyecto, el cual vamos a llamar Views. Con esto, ASP sabe que en este folder van a estar contenidos todos nuestros archivos de vista. Siguiendo este mismo patrón, vamos a crear otro folder llamado Home. Con ello MVC va a saber que dentro de este folder van a estar contenidos todas las vistas relacionadas con el controlador Home. En nuestro anterior video usábamos un método público, el cual mandamos llamar desde nuestro navegador para desplegar el texto que se muestra como el retorno de la función. En este caso, hello from the view. Pero bueno, para desplegar una vista tenemos que regresar un objeto de vista o un resultado de vista. Para ello vamos a invocar el método view en nuestra acción sin ningún parámetro. Nos marca un error debido a que el resultado de invocar esta función es un objeto de tipo viewResult. Para ello vamos a reemplazar el tipo string por la interfaz iActionResult, y lo que le estamos indicando es que queremos que este método regrese cualquier objeto que implemente la interfaz iActionResult, porque no solamente podemos regresar vistas de estos métodos, podemos hacer, por ejemplo, una redirección a una acción o a una ruta. Vemos que son otro tipo de resultados. En este caso devuelve un redirect to action result, pero no nos debería de marcar ningún error debido a que este tipo de objeto también implementa la interfaz iActionResult. Entonces, no hace falta que pasemos ningún parámetro a nuestro método view, porque automáticamente por el nombre de nuestro método este otro sabe que estamos llamando a la vista denominada index. Vamos a agregarla en nuestro folder home de vistas para este controlador. Agregamos un nuevo ítem, MVC View Page, y lo dejamos en este caso como index, que corresponde al método que estamos invocando. Damos clic en agregar y nos genera un archivo vacío. Este archivo es meramente un archivo que podemos editar como HTML. Vamos a agregar el siguiente contenido a nuestro archivo con el siguiente texto. Lo guardamos y guardamos. Vamos a ejecutar nuestra aplicación. Ya en nuestro navegador web podemos ver el texto que acabamos de poner en la vista. Si inspeccionamos el código fuente, vemos que es exactamente el código HTML
que introducimos en nuestro IDE. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para traer los datos de nuestra tabla blog a nuestro controlador y que éste los mande hacia la vista? Si estuviéramos trabajando con otras versiones de ASP, lo que haríamos sería hacer uso del método using, crear un contexto, ¿verdad? Usarlo y posteriormente regresar algún valor. En esta versión de ASP se introduce lo que es la inyección de dependencias. ¿Qué es la inyección de dependencias? Bueno, la inyección de dependencias es un patrón de diseño orientado a objetos en el cual únicamente se suministran o se brindan a las clases los objetos de clase, pero sin que esta misma los cree o los tenga que generar. Es decir, trabaja con los objetos, sin embargo no sabe cómo se crean, quién los crea, únicamente les son pasados. En otras palabras, les son inyectados. Y bueno, para hacer uso de la inyección de dependencias, vamos a crear un constructor que recibe un objeto de tipo contexto, y en nuestra clase vamos a crear un atributo, ¿verdad? Un objeto de tipo contexto y generamos el campo de manera privada porque únicamente lo va a usar nuestro controlador. Esto es la inyección de dependencias. Nuestro constructor recibe un contexto de este tipo, sin embargo no sabe quién es el encargado de generar dicho contexto. En este caso, en ASP, tiene su propio motor de inyección de dependencias ya integrado. Previamente se usaban motores como Ninject, Windsor Castle, entre algunos otros. Sin embargo, para proyectos muy pequeños o para proyectos no muy complejos, es mejor trabajar con la versión que ya viene integrada directamente en la tecnología de .NET Core. Y no hace falta configurar absolutamente nada más. Con el simple hecho de agregar nuestro contexto como hicimos en el video anterior, nuestro motor de inyección de dependencias sabe que debe de inyectar un objeto de contexto cada que le es requerido. En videos posteriores vamos a ver cómo configurar la inyección de dependencias con nuestras propias clases. Dicho esto, bueno, pues ahora podemos usar nuestra propiedad en nuestro método index. ¿Cómo vamos a pasar los datos de nuestro controlador a nuestra vista? Bueno, pues la forma más fácil y sencilla de aprender a hacerlo es usando el ViewBag. ¿Qué es ViewBag? ViewBag es un método de transporte de información entre el controlador y la vista. Es un objeto dinámico, es decir, de creación de objetos dinámicos. Yo aquí puedo poner viewbag.blocks y esto le indicará al compilador que debe de crear el objeto blocks de manera dinámica en tiempo de ejecución. Mando a llamar mi contexto, mi dbSetBlocks, y lo convierto en una lista. Entonces esto le diría a mi compilador que cree el objeto blocks de tipo enumerable block, ¿sí? Y después que mande llamar a la vista. ¿Y cómo hago para llamarlo en la vista? Bueno, pues vamos ahora a la vista, y aquí para agregar sintaxis de .NET en nuestra vista siempre debe de preceder por el símbolo arroba para una sola propiedad, como en este caso, ¿sí? Arroba con apertura y cierre de llaves para indicar que va a ser un bloque completo de código. Vamos a enumerar los blocks que agregamos al principio del video. Para eso vamos a escribir en un ciclo for each que vamos a trabajar con objetos de tipo block.
blog b in viewback that blogs. Vean que no estoy recibiendo ayuda del compilador debido a que estos objetos son creados de manera dinámica en tiempo de ejecución. Por eso es que no recibo ayuda después del punto. Y también vemos que hay un error. Dice, el nombre de espacio blog no puede ser encontrado. Vamos a ver en este video también cómo importar nombres de espacio para nuestras vistas. Para ello vamos a dar clic derecho en nuestro folder Views y vamos a agregar un nuevo ítem. Un nuevo ítem que va a ser este, MVC Viewing First Page. En este archivo vamos a hacer todas las importaciones de nombres de espacio o librerías que van a ser usadas por nuestras vistas. Por ejemplo, yo necesito traer el nombre de espacio de los blogs para poder trabajar con ellos, simple y sencillamente haciendo uso de un using. Puedo decir que traiga el nombre de espacio getting started.models y con eso debería de dejar de marcarnos el error. Esto significa que todas las vistas que estén por debajo o en el mismo lugar jerárquico de este View Imports van a poder trabajar con todas las referencias que en él se enumeren. Y bueno, siguiendo con nuestro ciclo for each, vamos a poner un encabezado. Si se fijan, aquí tenemos que indicar que esto es una propiedad de código, en código. Vamos a poner los títulos de cada uno de los blogs que puse previamente. Volvemos a nuestro navegador, actualizamos y vemos que se despliegan los nombres de los blogs. En esta sencilla manera es como se trabaja con la inyección de dependencias para nuestro contexto, con nuestro viewback para pasar datos del controlador a nuestra vista. Y ya que estamos haciendo uso de este archivo de importación de nombres de espacio, vamos a agregar de una vez los tag helpers. Si no entiendes mucho de lo que estoy diciendo en este video, no te preocupes. Con la práctica y posteriormente haciendo unos pequeños proyectos por tu cuenta, vas a lograr entender más los conceptos y de mejor manera. Vamos a agregar los tag helpers. Se agregan de la siguiente manera: @taghelper, un asterisco para indicar que van a ser todos los tag helpers contenidos en microsoft.aspnet.core.mvc.taghelpers. Y listo. Bueno, ¿qué son los tag helpers? Vamos a una vista para que podamos ver qué son. En versiones previas de ASP.MVC, en la versión 5, nosotros para crear un vínculo solíamos usar html.actionLink y dentro de este método poner el nombre de la acción y los objetos que se le iban a pasar a la ruta para generar algún vínculo, algún hipervínculo. Esto con el paso del tiempo y a medida que tus páginas web crecían, se volvía un poco inentendible o un poco revoltoso el código. Por ello, Microsoft optó por introducir los tag helpers, que son que dentro de tu propio código HTML puedas incluir las referencias a tus controladores. Por ejemplo, ASP-Action, vamos a indicar que este vínculo va a hacer referencia al método index ASP controller del controlador home con el texto mylink. Guardamos y vamos al navegador. Actualizamos y vemos que aquí está nuestra referencia. Si vemos el código fuente, vemos que se creó un vínculo con referencia a la raíz. Esto es debido a que el sistema de ruteo identifica que la ruta a la que estamos haciendo alusión es
lo mismo que poner nuestra página principal. Vamos a redireccionar a otro método que no sea index my method y vamos a poner, digamos, otro controlador, second controller. Para esto nada más ponemos el nombre second y regresamos al navegador, actualizamos y vemos que efectivamente se creó un vínculo totalmente distinto que hace referencia a un controlador llamado second y a un método llamado myMethod. De esta manera se evita que en nuestras vistas nuestro código se parezca pues menos a .NET y más a HTML, y como ven no es necesario poner href, es generado de manera automática. En próximos videos vamos a hacer uso de estos tag helpers, es por ello que opté por que en este vieras un poco de lo que son y cómo se usan. Bueno, pues esto es todo por esta ocasión en Best Coding. Muchas gracias a todos los que se están suscribiendo al canal y recuerden sus pulgares arriba. Hasta pronto.